El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shape the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán. Porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. El arte se manifiesta en diferentes formatos y el vidrio es uno de ellos. Y si hablamos de arte en vidrio, seguramente te vienen a la mente estos vídeos de TikTok en los que soplan vidrio y le dan formas imposibles. Pero hoy os traigo a los micros una historia preciosa de un oficio heredado que manipulan el vidrio creando obras de arte impresionante en forma de vidrieras. Sí, vidrieras espectaculares, de esas que puedes ver en catedrales y preciosas ventanas de casas de ensueño. Bienvenida, Cris. Gracias, hola. ¿Qué tal? Muy bien, aquí contenta de estar aquí sentada por primera vez en un sillón de barbero. De barbería, para Sí. que veas, ¿no? Es de estos momentos en los que, oye, no hubiera pensado nunca que mi Pues primera sí. vez en una silla de barbero sea para hablar en un podcast, ¿no? Pues sí, pero muy bien, muy feliz. Qué guay. Cuando dije que vi vuestro perfil, porque esto, claro, te lo decía fuera de micro, ¿no? Digo, veo vuestro perfil en Instagram y me quedé alucinada porque digo, espérate, esta gente hace vidrieras como las de antes, de forma artesanal y en mi cabeza explotó algo, porque dije, ostras, pero esto se hace aquí. No sé, nunca me hubiera imaginado... ni siquiera dónde se hacen. O sea, tú ves una vidriera y te parece preciosa, pero no te imaginas ni el trabajo que hay detrás, ni nada. Y un poco como en la intro, ¿no? Cuando te hablan de arte en vidrio, pues esto, ¿qué puedes tener en la cabeza? Este vidrio soplado, que es como muy espectacular en los vídeos y demás. Pero vuestro arte es una pasada. ¿Esto se aprende? ¿Cómo? ¿Vais a una escuela o se hereda o cómo va la cosa? Pues en mi caso es heredado. Yo desde pequeña tuve un taller de vidrieras debajo de casa, que lo montó pues mi padre con su socio de aquellas. Mi padre trabajaba en una empresa muy conocida en Vigo, fue la primera empresa que se dedicó en Galicia a hacer vidrieras artísticas, que se llamaba La Belga. Era muy conocida porque estaba en la calle Marqués de Valladares y había unos espejos en la fachada que eran unos cóncavos y convexos que llamaban muchísimo la atención y la gente se paraba muchísimo a sí, verlos. ahora me di cuenta, es verdad, que era como cuando vas a una feria, ¿no? Que Sí, que te formaba. Entonces ahí la gente se paraba mucho con los espejos y tal. Y mi padre empezó porque, eso era una cristalería y tenían dentro de la cristalería una sección de vidrieras y una sección de rótulos decorados. Los antiguos rótulos que hoy en día se hacen ya, bueno, lo hacen máquinas o son vinilos o tal. Antes se hacían manualmente. Y mi padre pues trabajaba en la sección del decorado de las vidrieras. Él lo que hacía era emplomar principalmente, cortar y emplomar las vidrieras. Allí aprendió con su maestro, que se llamaba Manuel Costas, el que luego fue su socio. Sí. Cuando cerraron la empresa, cuando la empresa cerró por problemas que había en la empresa y tal, ellos, como eran los únicos que estaban en la sección de decorado de vidrieras, los que hacían las vidrieras, decidieron pues continuar con las vidrieras que había pendientes de clientes que tenían esos trabajos pendientes y decidieron pues montarse. Y el único sitio que tenían era el bajo de la casa de mi padre. Vale. Y dijeron, pues aquí nos ponemos. Y dijeron, pues nos ponemos aquí, nos traemos las cosas y montamos aquí las vidrieras que faltan y las acabamos de montar. Sí. Y así se formó Vidrieras Cosmo, que viene siendo Cosmo, viene de Costas, del apellido del socio de mi padre, y Molares de su apellido. No viene, que mucha gente piensa Cosmos, viene del Cosmos. Claro, sois ahí como, suena hasta místico, ¿no? Sí, pero no, es de Cosmo. Cosmo. O Cosmopolita también. También. Claro. Y de ahí fue, y la verdad que les fue tan bien y hubo tanta demanda de trabajo, porque eso fue por el año 88. Imagínate. Tenía yo un añito cuando se vino el taller para debajo de casa. Y les fue bien, había mogollón de encargos de trabajos, la vidriera en aquel momento era muy demandada por... Hombre, es muy vistoso. Yo digo que cualquier casa que hayas pasado, de estas que hay por Bouzas, por ejemplo, hay alguna que tiene estas vidrieras en las ventanas o en las puertas, es que inevitablemente te paras, es que dices, ¡jo, qué bonito! Pero claro, hasta tiene este punto como inaccesible, ¿no? Como de esto, pues catedrales o casas espectaculares, tal, y no te imaginas que quizás para tu negocio podrías contratar uno de estos. Sí, de hecho,
clientes que vienen por el taller se vienen a lo mejor con unas expectativas de, bueno, a saber lo que... Sí, claro. Y al final dicen, bueno, pues ven el trabajo que es y dice, pues la verdad, pues tampoco es tan exagerado dentro de un presupuesto de cuando te estás haciendo una casa, pues tampoco es tan exagerado el decidir meter una vidriera si te gusta. Claro, pero al final, que era lo que comentábamos también cuando hablamos para hacer esto, ¿no? Es un oficio muy desconocido. O sea, al final tú, volvemos a lo mismo, tú ves la vidriera, pero jamás, a no ser que hayas tenido la suerte de conocer a alguien, te has preguntado cómo se hace, quién lo hace, ¿no? O sea, ¿quién es el experto en esto? Yo, aparte, estudié interiorismo y, bueno, no estudié para hacer vidrieras, ¿no? Pero en el interiorismo como que te tocaría estudiar un poco de artes aplicadas, ¿no? Al diseño y tal. Y la vidriera, pues en el interiorismo apenas se menciona, curiosamente. Claro, y lo mismo que pasará con el interiorismo, cuando estudias eso, pues pasará con los arquitectos. A día de hoy no creo que a ningún arquitecto pues le expliquen, qué decir, meter vidrieras a lo mejor. No. O sea, como que no se te ocurre. Si a ti no te lo dan en un principio, cuando estás aprendiendo, como una opción de incluirla, al final se va perdiendo, porque todas estas generaciones que salimos ahora de arquitectos, de interioristas y tal, pues como que lo ven, es al final como un arte un poco denostado, como que parece antiguo. De hecho, cuando yo era pequeña y me preguntaban, ¿tu padre qué trabaja? Es vidriero. Ah, entonces, ¿qué pasa? ¿Solo hace vidrieras para las iglesias? ¿Solo trabaja para los curas? Y yo, no. Hace para muchas más cosas. Sí. Y para los que nos estén escuchando, que digan, ostras, ¿y qué es exactamente una vidriera? ¿O cómo se hace una vidriera? Pues una vidriera consta principalmente, nosotros lo que hacemos son vidrieras emplomadas y son trozos de vidrio emplomados con un plomo con forma de H, donde te entra por un lado un vidrio y por otro. Y ahí vas emplomando los colores. El proceso de la vidriera, por así decirlo, tiene el primer proceso con un cliente, es hacerle un boceto a pequeña escala de lo que quiere. Luego ese boceto se pasa a escala real y se hace a escala real el dibujo que quiere el cliente. Y una vez está sacado a escala real, se sacan plantillas, cada plantilla, para cortar el vidrio que va de esa forma y con esa forma y ese color. Y así es como un puzzle. Es como un puzzle, sí. Luego se ensamblan, se monta el puzzle de todos esos cristales. Hay vidrieras que van cocidas al horno, que es un poco lo que nos diferencia a otros vidrieros que a lo mejor hay por Galicia, que sí que ensamblan vidrios de colores, pero no conocen las técnicas tradicionales de grabados al fuego y tal. Y después de cuando están cocidos, si es una vidriera decorada que va cocida al horno, se ensambla como con plomo, se monta la vidriera y se sueldan las uniones de los plomos. ¡Wow! Luego se empasta toda para que se meta como una masilla entre los plomos y el vidrio para que coja fuerza la vidriera y sea como un panel más rígido. Sí, que digamos que al final acabe siendo una pieza. Exacto. ¿No? Y que se pueda montar pues como... De montar varios cristalitos, varias piezas, así acaba siendo una pieza completa. Exacto. Jolín, es que me parece genial. Yo todo lo que sean artesanías, al final mi oficio también es una artesanía y todo lo que son oficios que se están perdiendo, creo que merecen... todo el eco posible y el decirle a la gente, oye, que se puede vivir de esto. Que muchas veces es como, no, hijo, estudia una carrera. De un oficio se puede vivir y a día de hoy incluso es más fácil vivir de un oficio que de una carrera. Sí, se puede vivir. De hecho, yo que estudié interiorismo, trabajé de interiorista hasta el año pasado y... mi padre se jubilaba, cuadraba que mi padre se jubilaba. Yo siempre estuve muy vinculada al taller de mi padre, porque cuando tenía exceso de trabajo, pues le iba a echar una mano. Cuando era pequeña, que siempre tuve el taller de debajo de casa, pues me aburría y me iba para allá a pintar o a ver cómo trabajaban y tal. Y fue algo que dije, pues mira, o lo cojo, porque es un negocio que al final ya estaba en funcionamiento, tengo todas las herramientas. Entonces... me llamó la atención y siempre fue algo que me gustó y lo tuve al alcance de la mano y dijiste, aposté por ello. Sí, me da pena porque hay otras personas que a lo mejor ni se les ocurre, que a lo mejor le encantaría aprender a hacer vidrieras y ni se les ocurre porque es que es un oficio olvidado. Claro, es que por eso que nadie conoce. Por eso me encantó. Me llamó la atención el trabajo que mostráis, porque está genial el Instagram, si entráis es Vidrieras Cosmo y vais a ver cómo trabajan, algún reportaje que os han hecho, os pueden conocer un poquito más. Entonces, los trabajos son espectaculares, ¿no? Y de repente, cuando curioseo más, digo, pero si están aquí en Bembrive. Sí.
Y digo, ostras, pues hay que contactarlos y traerlos. Es una manera de eso, de dar voz a oficios que se puedan ir olvidando. ¿Se aprende? O sea, ¿hay algún sitio donde podamos aprender? ¿Vosotros dais cursos, por ejemplo? No, y mi padre nunca dio cursos. Tuvo empleados cuando era el boom de las vidrieras en el año 90, 2000, sí que era un boom y sí que tenía 3 empleados. No se, o sea, se aprende, se puede aprender, pero no hay estudios reglados para aprender esto. A día de hoy, más que hacer vidriera nueva, lo que más sale son restauraciones de vidrieras. Porque parece que no, pero en Vigo, por ejemplo, hay muchísimas vidrieras en edificios, en la Plaza de Compostela, en la zona de la Milla de Oro de Vigo, hay muchísimos edificios con todos los tiros de escalera, con vidrieras en cada descansillo. Y claro, pasan los años y esas vidrieras necesitan una restauración, pues se van perdiendo y tal. Actualmente no hay unos estudios reglados para esto. En España hay una asociación que se llama Arcobe, a la que pertenezco, y son varios vidrieros, o sea, es un conjunto de vidrieros que nos unimos y restauradores, que su función principal es luchar por que haya unos estudios reglados de esto. Vale. Que en otros países lo hay, pero aquí no. Aquí, por ejemplo, las personas que estudian, por ejemplo, conservación y restauración, no tienen una especialización en vidriera. O sea, es decir, un restaurador... Ni interioristas, ni arquitectos, ni restauradores. Claro, un restaurador que tenga una empresa de restauración y le caiga restaurar una vidriera... Se tiene que hacer así. Claro, normalmente acude a un taller de vidrieras para que se la restauren. Pero cada vez sois menos. Claro. Entonces esto está complicado. Tiene mala pinta, pero a la vez es como, oye, aquí hay mercado, chicos. Si no sabéis qué hacer y os gusta el arte y os gustan los vidrios, pues mira, es un camino a explorar. Pero claro, si no hay estudios reglados, ¿cómo hacemos? Claro, al final... a día de hoy es un oficio pues que es vocacional, pues si te gusta y tienes la oportunidad de trabajar en ello. Ya te digo, en Pontevedra, por ejemplo, en la provincia, no conozco otra empresa que haga vidrieras con las técnicas de decorado tradicional y bueno, hay muchas vidrieras que restaurar. Parece que no, pero y Vigo tiene muchísimas vidrieras. Fíjate, ¿alguna que te guste especialmente? Pues las de la estación marítima, no sé si fuiste así alguna vez, creo que está la cafetería... ¿La de Albatros? Sí. Ahí tiene un montón de vidrieras, que claro, tú desde la cafetería, desde el pasillo que tienen por la parte de atrás, apenas las puedes apreciar porque se aprecian desde la zona de dentro. Claro. Pero ahí hay un montón de vidrieras, está una vidriera que es preciosa, que es del descubrimiento de Colón, de América, y esa vidriera, por ejemplo, sí que se hizo en La Belga, donde trabajaba mi padre, y luego sí que se restauró, varias de la estación marítima se restauraron en Vidrieras Cosmo. Wow. Esa es una de las vidrieras así que más me llaman la atención de Vigo. Luego hay otra que me da mucha pena porque está tapada, pero está en la Casa das Artes de Vigo. ¿Y qué hace tapada? Pues es una vidriera que antiguamente tenía el escudo franquista con el águila. Anda. Y cuando la Casa das Artes pasó a ser del Ayuntamiento de Vigo, se decidió reformar esa vidriera. Se reformó en nuestro taller, se quitó el escudo franquista por el escudo de Vigo, pero a día de hoy la tienen tapada con una lona, es un lucernario, es un techo gigante con una lona, y la tienen tapada porque la luz molesta para las exposiciones. Anda ya. Ay, Dios. Se buscaba otra, que decir, a lo mejor meter ahí una vidriera para lo que es el destino de exposición de cuadros, no pues igual no es. Ya, entiendo la intención de que había una vidriera, esta no puede ser, vamos a poner otra, pero a la vez que nadie hubiera pensado que quizás una vidriera no era lo óptimo para si querías hacer exposiciones, claro. Pero bueno, a lo mejor podrían buscar la manera de, yo qué sé, pues unas horas al día, descubrirla. Claro. De hecho, yo tengo intentado varias veces entrar allí a verla, pero no hay manera. No hay manera. Qué pena. Porque yo, algo que quiero hacer es fotografiar muchos trabajos que hizo mi padre y su socio, que claro, de aquellas con las cámaras que había o con el follón de trabajo que había, pues no se podían fotografiar.
Y hay muchos trabajos hechos que no tengo acceso a ellos a poder fotografiarlos, por ejemplo. ¿Y en el caso de este no te podrían quitar la lona un ratito para hacerle la foto? ¿Qué va? ¿En serio? Oye, ha de haber que hablar con alguien del ayuntamiento, en plan, oiga, por favor, abrirle un ratito esa vidriera, por lo menos para la foto, que quede para el recuerdo que hay ahí esa vidriera. En otro sitio que también hay muchas vidrieras muy bonitas es en el cementerio de Pereiro, que hay muchísimos panteones, ahí hay vidrieras espectaculares. Hechas fuera de Vigo, muchas. Hay unos artistas vidrieros que se llaman Maumechán, que fueron un poco los que trajeron la vidriera a España. Vale. Y hay muchísimas vidrieras. Mi padre tiene hecho para panteones. Actualmente vamos a restaurar unas que hay en un panteón que se cayeron con el viento. Y hay muchísimas. Si te das un viaje por el cementerio de Pereiro, hay vidrieras para descubrir. Wow. Un montón. Triste que muchas se están deshaciendo. Ya. Y al ser panteones muchas veces de familias que, claro, a día de hoy pertenecen a lo mejor a 25 primos, claro, ponerse de acuerdo 25 primos ya. para gastarse el dinero para restaurar las vidrieras es un poco... Ya. Es complicado. Sí. No, y que, a ver, aparte, claro, dices tú Pereiro, pues Pereiro también tiene sus visitas guiadas, entonces al final, oye, pues a lo mejor si los primos no, a lo mejor habría que fomentar el, oye, mitad y mitad, no sé, algo claro. que esto se tiene que arreglar, no se puede quedar así, qué pena. Es arte al final. Es arte, es que ves, claro, si tú yo por ejemplo, porque sé las horas que se dedican a hacer una vidriera y es mucho el trabajo y al final es un arte, aunque estamos considerados como artesanos, al final dentro de la artesanía es un arte porque al final tienes que saber, son como muchos oficios en uno, tienes que saber dibujar, tienes que saber emplomar, tienes que conocer los esmaltes para trabajarlos al fuego, las grisallas, que es la pintura, por así decirlo, con la que trabajamos los vidrieros. Y son muchas horas de trabajo. Porque ¿cuántas horas puede llevar a hacer una pieza? Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea, las últimas que hicimos fue que las instalamos la semana pasada para la iglesia de Sayans de Vigo. Sí. Y hicimos un San Xurxo para la fachada y pues bien un mes de trabajo, mes y medio solo para una vidriera de menos de 1 metro por 1 metro. ¡Oh! ¡Wow! Son muchas horas de trabajo porque al final piensa que aparte de hacer el boceto, al hacer el dibujo a tamaño real, que lo tienes que hacer con sombras, o sea, tú tienes que hacer el dibujo casi como si fuese un dibujo a carboncillo, intentar sacar las mayores sombras y luces posibles y luego todo eso, cortar cada pieza con su plantillita, elegir los colores. Luego cada pieza normalmente pasa por el horno unas 2 o 3 veces, cada piecita. Entonces es mucho... Sí. ¡Jolín! Y además que me parece fascinante porque, a ver, uno cuando piensa en arte generalmente se va como a los cuadros, ¿no? A la pintura, ahora al diseño gráfico. Y son como formatos donde tú con pintura externa, ¿no? Pues la pones en el formato que sea un lienzo, sea un papel, sea una tablet. Pero tú aquí... ¿Cómo consigues, ¿no?, jugar con la luz? Porque entiendo que la vidriera tiene una estrella que es el sol, que es la que va a dar, que tiene que hacer ese juego con el color que tú escojas y tienes que crear volúmenes o sombras. O ¿cómo se hace con esos pedacitos? Tienes que estudiar un poco la orientación de dónde va a ir colocada la vidriera para saber un poco la luz que va a recibir. Y ahí jugar con los colores de los vidrios. Pues si recibe mucha luz, jugar a lo mejor con vidrios un poquito más oscuros y si recibe poca, pues con vidrios más claros. Normalmente el vidriero trabaja con vidrios con colores en masa. Nosotros tenemos vidrios que son del propio color. El vidrio rojo es rojo completamente, es todo en masa. Y luego la pintura, por así decirlo, con lo que trabajamos se llama grisalla, que al final... Un vidriero, más que pintar, un vidrio lo despinta. Porque tú le das como una capa le llamamos como una veladura, una capa de grisalla, que la peinas con un blenot y ahí le vas descubriendo, por ejemplo, si haces un rostro, es como, yo lo digo como al final un poco maquillar, porque le tienes que ir sacando los brillos, de dónde puede recibir la luz y le sacas los brillos para crear esa tridimensionalidad. Es como a lo mejor un negativo de una fotografía, que en vez de aplicar colores, como jugar a quitarle el color, ¿no? Claro, tú le das como una capa gris al vidrio, por ejemplo, de color azul de un manto y tú ahí le tienes que, con esa capa gris, sacar los brillos
quitarle el gris para que salga el color, por ejemplo, azul del manto Sí. y jugar con las luces y las sombras. Wow. Siempre trabajamos, a la hora de decorar, se trabaja con una mesa de luz o con un caballete con luz por detrás para jugar con la luz. Caray, qué chulada, qué Sí. proceso. Es que claro, volvemos a lo mismo. Hay cosas como cotidianas en las que no nos preguntamos siquiera pues cómo ha llegado eso ahí o cómo se monta. Yo me imagino una catedral, ¿no? Que antes decías, pues catedrales. Pues imagínate una catedral que tiene estas vidrieras gigantes. Si me estás diciendo que 1 metro por 1 metro es 1 mes y pico, ¿cuánto puede llevar de trabajo una vidriera de una catedral? Muchísimo. Yo, de hecho, tengo muchas ganas de ir a la Santa Capilla, Uh-huh. que dicen que ahí te impresiona la cantidad de vidrieras que hay. Por ejemplo, yo ya solo entrar en la Catedral de León y ves Sí. todas las vidrieras que Esa hay es allí, espectacular. dices, pero ¿cuántos años han tardado? Claro, ¿no? Exacto, es que no es una persona, o sea, a lo mejor ahí ha estado una Sí, generación y la ahí segunda trabajaron varias Sí, generaciones. ¿no? Sí. Ostras. Muchas generaciones. Son muchas horas de trabajo. Ya te digo, es que es... Y es, no un, sé. y es un Sí. trabajo que te tiene que gustar y que tienes Sí. que tener mucha paciencia. Vale. Porque no es, aparte... no es para gente que quiera cosas con resultados ya. No, tienes que tener paciencia porque aparte, pues como en todos los oficios, supongo, pues hay cosas que salen mal, Ya. piezas que se rompen en el horno. Ya hay que volver a empezar. Claro. Pero sí, hay que tomárselo con tranquilidad. Vale, esto no es para tener prisa, amigos, esto es para disfrutar el proceso. Sí. El proceso se disfruta. Si te gusta el proceso, haciendo vidrieras no te vas a hacer rico porque son muchas horas de trabajo, pero te tiene que gustar. Claro. Te tiene que dar para vivir por lo menos, eso seguro. Sí. Y la gente que compre una vidriera o quiera restaurarla tiene que entender que este trabajo que estamos describiendo se tiene que pagar porque la persona tiene que vivir de esto. Pero efectivamente son horas y horas y si tienes... Esto lo digo yo también de mi propio oficio. Si tú tienes un oficio que se hace con tus manos y que te produce satisfacción, eres de las personas más afortunadas del mundo, porque estás trabajando de lo que te gusta. Y a día de hoy poca gente puede decir algo así. La gente suele vivir amargada porque llega el lunes. Sí. Y cuando tú tienes un trabajo que te gusta, estás ahí... ¡Ay! Voy a trabajar. Sí, de hecho ahora me pasa. Sí, ¿no? Ahora voy como más contenta al trabajo. Antes era como en plan, ya es lunes. Mira, ¿y cómo recibió tu padre que decidieras continuar el legado? Pues muy bien. Mi padre, la verdad, nunca me metió ningún tipo de presión. Porque, bueno, mi hermana vive fuera y yo, mi hermana, por así decirlo, nunca estuvo por el taller. Vale. No sentía esa curiosidad. No tuvo ese chispazo. Y yo, sin embargo, sí, siempre estaba por allí con el socio de mi padre, que era el que me enseñó, y mi padre, pues a pintar y tal. Y fue algo que a mí, quizás el clic me lo hizo un poco la pandemia. Algo mira. bueno que tuvo la pandemia para mí, por así decirlo, fue que yo, pues en el trabajo que tenía, pues estuve en ERTE casi 2 años, y entonces me metí ahí y dije, pues voy a ayudarle a mi padre otra vez, voy a volver, ¿no? Y me metí otra vez con él, empecé a hacer piecitas pequeñas para regalarle a mis amigas, me creé una marca por Instagram, Anacos Decores, que como que cogía los cachitos pequeños de vidrio que desechaba para las vidrieras y empezaba a hacer piecitas pequeñas mira, qué guay. y a regalarlas con otro tipo de técnica, que es la técnica Tiffany, que es un poco más la técnica americana de cinta de cobre. Y empecé a eso, vi que ese mercado también pues funcionaba en otros países y dije, bueno, voy a tirar un poco por aquí. Y luego ya era como en plan, mi padre, claro, quería jubilarse, aunque no para de pasarse por el taller. Ya, esto también pasa con los oficios y con barberos jubilados que no paran de pasear por la barbería porque al final es que es tu vida. Sí, y mi padre al final, pues hombre, contento, porque al final me tiene en el taller todo el día, él ya no está allí todo el día, pero siempre se pasa, en plan te echo una mano, o me da consejos, o esto, hazlo de esta manera. Se han invertido a lo mejor un poco los papeles, ¿no? Sí. Ahora eres tú quien está a tiempo completo y él viene pues a pasar Claro, el día. antes era yo la que le echaba una mano cuando tal, y ahora es él en plan, oye, échame una mano aquí que... Qué fuerte. Entonces yo entiendo que esto ha sido un proceso súper natural al final. Tú te has criado en esto, fuiste aprendiendo sobre la marcha y al final dijiste, pues me lanzo de lleno. Sí, es un proceso que vi, o sea, el taller, como siempre lo tuve debajo de casa, pues siempre echaba allí muchas horas y es algo que me gustaba, que te tiene que gustar. Sí. Y al final, pues
creo que el tiempo pone cada cosa en su lugar. Totalmente. Y a mí creo que me puso pues en el momento que tenía que ponerme. Totalmente. Nunca me sentí obligada de que, en plan, ¿qué va a pasar con el negocio de mi padre cuando él se jubile? Sí, que no sale de esa como obligación que a lo mejor puedes sentir como hija de ay, qué pena que se vaya a perder. No, es pasión. Y mi padre siempre lo tuvo claro, en plan, tú dedícate a lo que quieras, tú haz lo que quieras. Y pues mira, al final lo que quería era esto. Lo que yo sabía era que me gustaba siempre hacer cosas con las manos, ¿no? En plan, a mí me gustaba trabajar con las manos. Y al final de interiorista, pues lo que más trabajaba era estar 8 horas delante de un ordenador con AutoCAD, con 3D, presupuestos, y acababa de los ordenadores. Y al final echaba de menos pues el meterme en el taller. De hecho, los últimos 4 años estaba por las mañanas en el trabajo con el ordenador y me pasaba todas las tardes hasta las 9, 10 de la noche con mi padre en el taller. Ya casi como terapia, ¿no? Era como para desintoxicarte de tanto ordenador. Era un cambio, vamos, y me sentaba muy bien, la verdad. Jolín. Y cuando... Ahora que decías que en interiorismo apenas diste el tema de las vidrieras, pero ¿te sirve a ti ahora interiorismo como para crear vidrieras? Me sirve a la hora de por ejemplo, de diseñar. Sí. Pues ahora antiguamente los bocetos para vidrieras se hacían pues a mano alzada, con acuarela y tal. Ahora, pues yo, por ejemplo, pues puedo dibujar, a lo mejor si es una simetría simple o algo así, pues la dibujo en AutoCAD, a lo mejor retoco para hacer bocetos en Photoshop. Entonces, algo sí que me sirvió. Sí. O sea, que se puede decir que estos conocimientos que tú tienes van a modernizar un poquito el proceso, ¿no? Tradicional. Sí, sobre todo a la hora del proceso del diseño. Sí. Qué guay. Es que me gusta porque es una historia de tradición, ¿no? De heredar un oficio tradicional, con técnicas tradicionales, y que tú vengas a ser una generación que diga, bueno, genial, pero yo tengo este conocimiento que lo puedo aplicar aquí también. Sí, porque luego al final lo que es el proceso de la vidriera viene siendo lo mismo. Trabajamos con lo mismo que se trabajaba hace 50 años, con las mismas herramientas y todo. Pero sí, que a lo mejor a la hora de diseñar yo sí que tengo esa facilidad que a lo mejor a mi padre le costaba más, porque mi padre realmente empezó pues en una cristalería, primero montando cristales, luego cortándolos y tal. Yo sí que tengo ese proceso, ese estudio del diseño, ¿no? A la hora de interiorismo, a ti cuando estudias interiorismo no te explican para nada, simplemente cuando das a lo mejor pues a Gaudí y la Sagrada Familia, que te tocan un poco el tema de la vidriera y del Art Deco y ya está. Y ya. y se acabaron las vidrieras. Jolín. ¿Y cómo sentías tú, viniendo del oficio que vienes, decir, oye, ¿y cómo que no me hacéis aquí una asignatura solo para vidrieras? Espera que os explico cómo se hace una vidriera y qué aplicaciones tiene. Pues la verdad nunca quise pues continuar con eso, o sea, decir nada sobre las vidrieras cuando estudiaba, o sea, estaba como más centrada en eso. Sí que pues me llamaba la atención, ¿no? De que apenas se mencionase. A día de hoy tú ves, por ejemplo, los interioristas de aquí, pues tampoco incluyen muchos diseños de vidrieras o vidrieras en la arquitectura o en los espacios. Que a lo mejor es más un cliente que le encanten vidrieras y que les diga, oye, que a mí mi sueño sería tener una vidriera en mi casa. Claro, pero por ejemplo, si te hablo de los años 2000, en el 2000 sí que los clientes que tenía mi padre, muchos eran decoradores. A día de hoy, los decoradores no se les ocurre meter una vidriera. A diferencia que veo, por ejemplo, con otros países, con Francia, Italia, que sí que hay como más un vínculo entre el decorador y el vidriero, como había aquí antiguamente. Y allí, ahora en Francia, por ejemplo, sí que se modernizó. Quiero decir, no te van a hacer una vidriera estilo Art Deco, pero es que hay vidrieras modernas que se pueden poner en espacios y que queden súper chulas y súper modernos. Sí. ¿Hay alguna en especial que hayáis hecho así recientemente, así más tirando a moderno que no a restauración? Pues para una casa, por ejemplo, cerca de Corujo, hicimos una que es así como un paisaje de vidrios de colores. Luego simetrías así de despieces irregulares y mezcla de colores.
Hay alguna. Hay alguna. Luego sí que hay el cliente también más clásico y más tradicional que sí que le gusta la vidriera. Porque clientes tienes de todos tipos. Tienes del que viene ya con la idea fija de quiero esto, porque vi esto. Sí. Y hay otros que es en plan, quiero una vidriera, pero todavía no sé qué es lo que quiero. Entonces ahí sí que tienes que trabajarlo un poco más, ver qué gustos tiene. Sí, hacia dónde tira, ¿no? Claro. Es que es todo un trabajo. Al final va a ser una pieza importante allí donde se pone, ¿no? Y hay que decidir bien, es una decisión importante. Al final te levanta un poco el espacio. Tú a lo mejor un espacio que lo ves más simple y tal, al final es un luz y color que te levanta el espacio y te cambia un montón. Una vivienda, un salón o lo que sea. Yo, por ejemplo, en mi casa sí que la tengo llena de vidrieras. Claro. Y pues una vidriera es rollo mandalas y cosas así, ¿sabes? Claro, la gente tampoco está habituada a ver una vidriera de mandalas de colores, pero hay a mucha gente que le gustan los mandalas. Claro. ¿Se puede hacer cualquier diseño en vidrio? Sí. No hay limitaciones de formas. Hay limitaciones a veces de por dónde pasan los plomos, que eso, por así decirlo, tenemos que ponerlo nosotros, el que hace la vidriera, porque hay ciertos cortes en los vidrios que no son aconsejables. Pero sí, cualquier vidriera, pues hay, mira, mi padre me tiene contado anécdotas de quiero en mi casa que me hagas una vidriera con el carballo que hay en la plaza de mi pueblo. Entonces tienes que ir allí, sacarle una foto al carballo del... Y hacer una vidriera de ese carballo. Y, por ejemplo, hacer una vidriera del... ¡Guau! Ojo, ¿eh? Es que esto abre muchas puertas. Yo vuelvo a lo mismo. Es que es de estas cosas, como bien has explicado tú, yo creo que así se entiende perfectamente. Es un arte que ni siquiera los arquitectos ni los diseñadores, vaya, que lo pasan de soslayo, así como, bueno, sí hay vidrieras, pero que es una opción decorativa increíble. Claro. Antiguamente sí que si se hacía un edificio público, tenía vidrieras. Una vidriera. Era como para demostrar de ley. Sí. Pero hoy en día un edificio público, pues más bien te ponen vidrios transparentes, todo acristalado. Y ya está. Y ya está. Y que sea lo más aséptico posible, por favor. Sí, claro, pasamos un poco, ahora que es todo el minimalismo, blanco, neutro. Sí, y esto de poner colorines como que no lo veo, ¿no? Sí. O quizás porque está asociado a, pues esto, a eclesiástico, ¿no? O a señorial, o a pomposo, o a tal. Pero yo no sé, yo para mí arte es arte. Entonces, el arte que tú puedas hacer en vidrio, oye, si te gusta lo eclesiástico, perfecto, te haces ahí la imagen de María y de Jesús, pero si no, pues mira, mandalas, pues un carballo, cualquier cosa. ¿Te gustan los gatos? Pues hazte una vidriera de gatitos. Claro, sí, de hecho yo con lo que creé de la marca de Nacos Decores, sí que hizo varios gatitos así en vidrio para esquinales, porque hay muchos amantes de los gatos. Totalmente, yo aquí incluida. Y sí que tengo hecho varios gatitos. Toma, ahí apuntado queda, pues amantes de los gatos, vidrieras de gatos. Joda, a mí lo que me duele de alguna forma es ver que a lo mejor pues ese legado pueda llegar a desaparecer, ¿no? Porque si va minimizándose, no hay dónde estudiar y pues, oye, en el caso de tu padre, pues surgió que su hija lo ha heredado, pero ¿cuántos vidrieros que se van a jubilar? Sí. Allí se muere el conocimiento de esa persona. Y así es. Y realmente es un oficio que está destinado a desaparecer porque como no haya, en mi caso, relevo generacional y no haya unos estudios o incluso, ya no digo que creen una carrera o una cosa que sea para hacer vidrieras, que por ejemplo en León sí que hay como unos cursos así para hacer vidrieras y tal, pero sí que por lo menos que haya para que los restauradores y conservadores que sí que tengan una especialización en vidrieras, que si les caiga una vidriera... Que sepan cómo hacerlo. Que sepan y de alguna forma recoger todas esas técnicas. Porque es también... Porque en barbería y en peluquería... Oye, ahora ya tenemos pues un módulo y hay mucho libro de texto, pero tampoco... Como que nos falta literatura, ¿no? En nuestro oficio es como se ha heredado... pues de maestro a aprendiz y todo era oral, hay muchas cosas que se han ido perdiendo. Ahora tenemos las que estamos en libro de texto, estoy segura, esas no se van a perder, pero tampoco hay mucho. Entonces, ¿os falta a vosotros también literatura? Sí, muchísima. ¿No? Sí. Hay libros, pero sí que falta mucho. Cada vez sí que se ve más y hay más gente que sí que se está... O
o sea, que está publicando cosas sobre vidrieras, porque como que está, al final la asociación que se está creando en España de restauradores y conservadores de vidrieras, sí que está haciendo mucho también por esto. Por recogerlo y que no se pierda. Sí, porque a día de hoy, por ejemplo, antiguamente si te tocaba restaurar una vidriera que estuviese y que esté patrimonio por en medio, ¿no? Que tengas que... Claro. Antes no había nada, ninguna reglas de cómo tocar eso. Ya. O sea, llegaba, vale, me lo voy a inventar, la catedral X, que tiene esta vidriera que hay que restaurar. Claro, pues a lo mejor llamaban al cristalero, que no era ni vidriero, de la ciudad, y cogía y le ponía ahí un cristal delante. Vale. En plan, cortaba un cristal del cacho y se lo pegaba delante y ya estaba. Y a día de hoy sí que hay como una normativa que ya está a nivel de Europa, el Corpus Vitriarum, que sí que como que te marca un poco unas pautas de restauración. Al final, ojo, señores, si van a restaurar algo que es de patrimonio, sigan estas normas, ¿no? Claro. España como que está un poco a la cola, ¿no? Pero... ¿Cómo no? ¿Por qué no me sorprende? Pero bueno, pero ahí estamos. Ahí está. Pasiño a pasiño, ¿no? Pasiño a pasiño, sí. Que es súper interesante, ¿ves? Es que yo creo que nos hace falta también exponernos a cosas que no conozcamos, que a veces también es como, siempre estamos, pues si me gusta algo, me centro mucho en lo que me gusta y como vamos como con estas cositas que llevan los burros a los lados, ¿no? Que no vemos al alrededor y es súper interesante siempre. Pues esto, mirar hacia los lados y hacerte preguntas sobre esas cosas que te rodean y que a lo mejor no conoces, ¿no? Entonces yo aquí es un desconocimiento absoluto. De hecho, no me preparé nada contigo porque quería venir con esa no sé nada y que me enseñes y que me abras un poco la puerta a tu mundo. Y me parece súper bonito, la verdad. Sí, y seguramente a partir de hoy, o las personas que nos escuchen, vayan por Vigo paseando y digan, ostras, ahí hay una vidriera. Porque, claro, yo veo muchas, pero... Sí, no, por eso te preguntaba así ¿y en Vigo dónde hay vidrieras chulas que podamos ir luego a perseguir y a fotografiar? De hecho, voy a hacer aquí una especie de reto que si mis 4 fans que tengo nos escuchan, que si veis la próxima vidriera que veáis por Vigo o por donde sea, que por favor le hagáis una foto, la subáis a Stories y nos etiquetéis a Vidrieras Cosmo y a Lo que Vigo esconde, porque nos hará mucha ilusión compartirlo. Pues sí, porque así sabremos que nos estáis escuchando y que siempre hace ilusión, aunque solo sea una persona. Claro que sí. Y que vayamos apreciando pues esa artesanía que me comentabas fuera de micro, que sois los únicos en Pontevedra, ¿puede ser? En la provincia sí, que de yo sepa, sí. Y que en Galicia sois poquitos también. En Galicia somos poquísimos. Hace poco pues conocí a un chico de Santiago también que se dedica a hacer vidrieras y trabaja muy bien, pero... Que sois muy poquitos, por lo tanto, muy probablemente esas vidrieras que estéis viendo pues, sean hechas por vosotros o restauradas por vosotros. Sí, porque aparte... en la Belga, la cristalería esta donde trabajaba mi padre, al ser la primera en Galicia que hacía vidrieras artísticas, porque se fundó en el 1920, tiene muchísimas vidrieras por toda Galicia, por el norte de Portugal, vidrieras que, por ejemplo, estaban firmadas por la Unión Cristalera, que era como una empresa también muy importante de Vigo, de una cristalería, tenían como un convenio, un acuerdo entre ellos de que la belga les hacía las vidrieras, aunque las firmaban con el nombre firma. Sí. Y hay muchísima vidriera, muchísima, tanto de la belga y bueno, después por el taller de mi padre de restauradas también un montón. Es que me encantaría, si ahora nos está escuchando alguien que sea fotógrafo, que por favor se tomase esto como un reto personal para hacer un libro de fotografía de vidrieras, que recogiera todas las vidrieras y a ver si a ti no te dejan hacerle la foto, a ver si a este fotógrafo sí, y que diga, tengo este proyecto, por favor, a dejarme hacer todas las fotos de todas las vidrieras que pueda, porque sería un recopilatorio precioso. Sí, de hecho las del Albatros, las de la estación marítima, que no me dejaron pasar a fotografiarlas. ¿Tampoco? Porque por debajo, o sea, hay un pasillo por la parte de atrás donde están las vidrieras que antes sí que desde la cafetería se podía acceder, pero me dijeron que no, que eso, que me tiene que dar una autorización la policía para que pase por allí a sacar una foto a lo mejor a las vidrieras. Es portuario porque está así. Por aduanas debajo, entonces que ese pasillo ellos ahora no tienen derecho a pasar, entonces no me dejaron. Pues nada, pues vamos a hablar con la policía portuaria, abogado, con quien sea, en plan, por favor, dejarnos hacer estas fotos. Hay que recopilar es que todo eso es para libro, Sí. Para esta historia que quede reflejada y que todas esas vidrieras, porque al final cuentan historias, me imagino.
Sí, así como empezó un poco la vidriera, que al final, que era para la iglesia, ¿no? Y como que entrabas en la iglesia, veías esas vidrieras de colores, que al final esas vidrieras siempre te iban contando historias. Para la gente que a lo mejor tampoco sabía leer en la época medieval o lo que sea, y sí que llegaban allí y les iba contando una historia, al final todas las vidrieras sí que van contando algo. Pues hasta la del Carballo, por ejemplo. Sí. Como otro que quería, pues, la vista de la iglesia, de la Catedral de Santiago desde el Parque de la Herradura, tan famosa esa vista, pues se hizo una vidriera también de la vista de la Catedral de Santiago. ¿Qué me dices? Sí. Qué fuerte. Claro, es que al final es como quien pide una pintura porque quiere un cuadro de lo que sea, pues puedes pedir tu cristalera. Sí, claro, tú lo que se te venga a la mente se puede reproducir en vidrio. Tiene sus limitaciones de que a lo mejor nosotros trabajamos con el vidrio y el color en masa, pues a lo mejor... No es hiperrealismo, chicos. Si quieres que te replique un cuadro, no va a ser una réplica exacta porque va a llevar cortes de plomo y tal... Sí. Siempre va a ser adaptado. Sí. Al final es como, volvemos a lo mismo, ¿no? Tú tienes un medio y tienes unas ciertas limitaciones y va a ser adaptado a... No es un pincel, no es como dibujar en un cuadro, pero sí que podéis escoger cualquier motivo, ¿no? Para hacerlo vidriera. Sí. Me encanta, ya estoy pensando yo dónde voy a querer una vidriera, no sé dónde colocarla, pero estoy pensando aquí en la barbería. ¿Será que puedo poner una vidriera en algún sitio? Claro, el problema muchas veces que se encuentran las vidrieras es que la vidriera normalmente, al estar ligada a la arquitectura, siempre tienes que tener como un hueco, ¿no? Una ventana para ponerla. Yo, claro, aparte de eso, ahora lo que estaba haciendo son piezas un poco retroiluminadas, tipo lámparas, pequeñitas, pues a lo mejor un marco retroiluminado, un marco de fotos retroiluminado y con una vidriera delante. Yo no tengo, vamos a inventarnos aquí en la pared donde tengo todos los productos, que como no tengo ventanas donde poder poner una vidriera, te digo, y ahí en esa pared podríamos hacer un marco retroiluminado. Claro, sí, lo hicimos para varios restaurantes y así, pues a lo mejor zonas que carecen de ventanas, le creas como una ventana falsa que parece una ventana. Ay, mira tú, ¿viste? Cuántas cosas. ¿Y qué más podemos hacer que no se nos ocurra con vidrieras? Pues no lo sé, muchísimas cosas, desde reproducción de cuadros hasta, no sé, vistas que te gusten. Pues mira, hace poco un cliente que quería, le encargó a una amiga que pintaba un cuadro y que representaba un poco, pues él era de Bayona, quería que se viera un poco el Parador de Bayona, la Virgen de la Roca, las Islas Cíes, y representamos pues una vidriera, pues el cuadro que pintó, una acuarela que pintó una chica, vale, y eso la se traspasó a vidriera. Madre mía. ¡Qué barbaridad! Sí, y eso para una casa, y era una vidriera creo que de 6 metros de alto, era para un tiro de escaleras, en cada paso de escalera. Ya pues, no te voy a preguntar cuánto tiempo tardasteis en hacer eso. Esa, lo que sí fue una vidriera diferente, porque no se trabajaron con grisallas ni con luces y sombras. Fue una vidriera que solo se jugó con... Claro, no quería tampoco darle el tratamiento de vidriera como más antigua, ¿no? Como con luces y sombras y tal. Entonces solo se trabajó con vidrios de colores y con líneas, con línea de trazo de pincel, nada más. ¡Qué chulo! Para hacer algo también un poco diferente. Un poco diferente. Está guay. Al final tú también entiendo que como artista vas a escoger, dependiendo de la pieza, qué técnicas pueden encajar mejor o no, ¿no? Claro, porque ahí sí que trabajamos con la decoradora que estaba trabajando en esa casa, y ella también pues tenía clara un poco la decoración que iba en la casa, entonces también le enseñamos los diferentes tipos de vidriera y con ella llegamos al acuerdo de cuál era el estilo mejor para ahí, para representar ese dibujo y en el concepto total de la vivienda lo que quedaba mejor. Jolín, es que me está encantando hablar contigo, pero tengo que decirte que se nos está acabando el tiempo. Me cachis. Te dije que iba a ir rápido. Aquí el tiempo vuela. Y no quiero acabar el episodio sin que les puedas contar cómo contactar contigo, si estáis abiertos a pedidos y demás. Sí, estamos abiertos a pedidos. Quien quiera venir a visitar el taller, pues las puertas están abiertas. Normalmente siempre decimos que llamen antes porque a veces nos pueden pillar fuera en obra o lo que sea. Y si no, por redes sociales, Vidrieras Cosmo, para verlo. Allí podéis ver un poco los trabajos que hay de vidriera tradicional y vidriera un poquito más moderna.
pero siempre la vidriera emplomada. Y luego, si queréis ver las piecitas más pequeñitas que hago, podéis encontrarme en Instagram como Anacos Decores. Anacos Decores, esta te voy a seguir, que todavía no te sigo. esa no me salió en sugeridos, fíjate. Genial. Y ya para terminar, siempre termino los episodios con una pregunta, y esta es: ¿qué te gustaría encontrar en Vigo en 2024? Uy, qué pregunta. Pues no lo sé, qué me gustaría encontrarme, la verdad. Lo que le pediría a Vigo, al alcalde, es que tuviera mejor comunicación con otras ciudades. Con otras ciudades, porque al final, para irte a conocer otras ciudades desde Vigo, con el aeropuerto, está complicado. Que los trenes, por favor, por lo menos en el 2024 que llegue el AVE. Por favor, esto sería fantástico. Ya, esto sería un avance increíble. Pero no lo creo, ¿eh? No, de hecho, a mí me fascinan otras zonas que tienen esto de los trenes de cercanías, ¿no? Que es como, ¿por qué no tenemos cercanías, Jova? Es muy difícil. Sí que es cierto que tenemos una comunicación complicada, la verdad que sí. Pues mira, me lo apunto, yo también lo pido. Así que nada, Cristina, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí este ratito a pasar conmigo. Espero que os haya gustado muchísimo. A mí me ha encantado conocer la historia de Cristina y toda esta historia de las vidrieras. Creo que voy a seguir curioseando más. Y os espero la semana que viene con un tesoro nuevo. Yo creo que, lo digo, ya lo llevo diciendo varios episodios, cada vez lo pongo más difícil, traeros cosas para sorprenderos, pero seguiré buscando. Y si vosotros conocéis algo, un proyecto o una persona que merece estar en estos micros, escribirme, que os leo siempre. Así que nada, me despido. Un besito muy grande. Chao, chao.